Muy bien, nosotros continuamos con nuestra clase de historia, lección número 22. Y bueno, la semana pasada vimos ya el cierre de este periodo y hoy vamos a concluirlo, de aquella época en que ya el papado estaba en un claro declive hasta que finalmente Constantinopla también llegó a caer, que como vamos a recordar era la sección oriental del cristianismo, que ya se habían dividido siglos atrás. Ahora bien, como vimos, tal condición de declive no pasó desapercibida y de manera particular el Señor utilizó la vida de algunos hombres para despertar acerca de lo que estaba ocurriendo y donde se veía necesaria una reforma de fondo de lo que estaba ocurriendo. Y muchas voces se levantaron antes de la fecha que se da como la fecha oficial de la reforma, diciendo que era necesario volver a las Escrituras, que las personas tuvieran la palabra en su idioma. De manera particular, Wycliffe fue uno que proclamó esta necesidad, y aunque él no llegó a traducir necesariamente las Escrituras, los que siguieron después de él, como vimos aquel movimiento de los Lollardos, tomaron esta misión de traducir las Escrituras al inglés. A lo que estaba disponible era aquella Vulgata latina que Jerónimo había traducido desde hace varios siglos atrás. Y de hecho, al día de hoy, que un hermano me comentaba, y simplemente lo traigo como parte de ese legado, existe lo que se conoce como la Alianza de Wycliffe, es decir, una organización que tiene como misión principal poner las Escrituras en el idioma de las personas a disposición, porque todavía sigue habiendo muchos lugares que no tienen este regalo de tener la palabra de Dios en el idioma que ellos, con el cual ellos nacieron. Pero hay mucho más que se podría decir. Como les dije, esto es solamente pinceladas para que ustedes se animen a indagar más al respecto. Lo mismo también podemos decir de la obra de Juan Hus. O sea, el legado de Hus no terminó el día que él fue quemado en la hoguera con aquellas palabras y cantando al Señor en el momento que lo quemaban, sino que eventualmente hubo un movimiento conocido como de los husitas, y de ahí también hubo gran oposición a lo que estaba ocurriendo en medio de la Iglesia Católica. Eventualmente este grupo de husitas se llegó a separar. Hubo uno que llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica, pero hubo otros que continuaron ese camino por separado. Y eventualmente, pero aunque todavía no corresponde, nada más como para dejar ahí la nota, cuando lleguemos a este grupo de los moravos, vamos a ver que podemos también trazarlos a aquel grupo de los husitas originales que se llegaron a separar. Ahora bien, desde ya voy a aclarar, por aquello que lo olvide en el transcurso de la clase, aclarar la siguiente palabra que he estado utilizando: bula papal. Entonces, cada vez que se escuche acerca de una bula papal, tengamos en nuestras mentes una carta que iba autenticada por el Papa. Había un sello especial que hacía saber a las personas: este documento fue emitido por el Papa, lo que se está diciendo ahí viene del máximo jerarca de la Iglesia establecida. Y básicamente esos documentos servían para comunicar decisiones sobre muchos asuntos diversos, pero entonces cuando se dice que se tenía con eso, que se contaba con una bula papal, es decir, se cuenta con el favor de la Iglesia Católica. El Papa lo ha aprobado, aquí está el documento. Muy bien. También debo decir que si alguno quiere pasar también un tiempo viendo algún documental, en general los que aparecen de Wycliffe y de Hus son de bastante provecho, entonces pueden tomar el tiempo para verlos. Uno de los que se nos quedó pendientes la semana pasada se conoce como Guillermo de Savonarola. Guillermo de Savonarola fue un fraile dominico y también fue un fiero predicador que llamó a una reforma, sobre todo más de carácter moral de la Iglesia, más que doctrinal, pero en una región muy particular, en Florencia. Ahí fue donde estuvo la actividad de este hombre.
a tal punto que llegó a ser considerado como el maestro de Florencia. Muchas personas atendían a lo que Savonarola tenía que decir, más cuando este hombre llegó a anunciar eventos de manera profética, y estos se llegaron a cumplir, por lo que muchas personas entonces vieron en eso una confirmación del mensaje de Savonarola. Pero eventualmente esas constantes acusaciones de Savonarola contra la vida lujosa, contra la corrupción de la iglesia y también la corrupción de los poderes políticos y demás, le llegó a costar su vida. Ya luego la cúpula de la iglesia estaba buscando cómo poner manos sobre él, lo mismo que las autoridades. Entonces eventualmente ellos ganaron la partida y fue quemado como hereje. Quiero aprovechar aquí también para hacer un comentario respecto cuando nosotros hablamos de estos hombres que a veces llegaron a pronunciar eventos como de manera profética. En el caso de Hus, por ejemplo, cuando yo mencioné aquellas palabras de él, de que ustedes podrán poner su mano, podrán matar este ganso, pero vendrá un cisne que no podrán callar, hay que recordar que no debemos tener en mente lo que se da en estos días. O sea, Hus nunca llegó a proclamar ser un profeta como tal y de que él tenía ese oficio, sino que en manera particular podemos ver ese anhelo que anunciaba lo que ellos querían que sucediera, es decir, que se alzaran voces que no fueran calladas por la Iglesia Católica. En el caso de Savonarola, obviamente él no tenía una comprensión de que tal don de la profecía ya había cesado, que es nuestro entendimiento. Ese fue un don dado a la Iglesia de manera particular, pero que eventualmente llegó a cesar. Así es como nosotros lo entendemos. Pero de nuevo, no vamos a entrar en el detalle de todo lo que este hombre llegó a decir. Lo cierto del caso es que algunas personas vieron en ello, cuando ciertos eventos se cumplían, que él había anunciado, que era que él estaba siendo confirmado. En todo caso, es simplemente un ejemplo más de alguien que estuvo ahí denunciando lo que estaba ocurriendo. O sea, la iglesia está en un estado decadente. Hay corrupción a nivel moral y a nivel espiritual. Finalmente, cuando él fue quemado, también dejó unas palabras dignas de destacar. Ustedes me pueden cortar de la iglesia militante aquí abajo, pero no me pueden cortar de la iglesia triunfante allá arriba. Hubo otros movimientos también, aparte de estos hombres de Wycliffe, Hus y Savonarola, que son dignos de destacar brevemente. Hay un movimiento conocido como el de las beguinas y los begardos. Este fue un movimiento que también procuró un estilo de vida sencillo, apartado de las riquezas. Algunas de estas mujeres eran algunas que voluntariamente renunciaron a sus posesiones, otras eran realmente pobres. En todo caso, este grupo de mujeres halló en esta asociación una manera de dedicar sus vidas al estudio de la palabra y de hacer el bien a los demás. Lo que es digno de notar es que lo hicieron al margen de la iglesia, es decir, este movimiento no contaba con ese apoyo de la iglesia y no obstante los llevaron a cabo. Los begardos es lo mismo, simplemente que es el nombre masculino de aquellos hombres que estaban haciendo algo similar a las beguinas. También tenemos movimientos que fueron conocidos como los flagelantes. Ese nombre, como bien lo indica, eran personas que estaban practicando maneras extremas de mortificar su propia carne, y aunque hay evidencia de ellos desde los años 1260, realmente alcanzaron su punto más alto hacia esta época, en el siglo XIV, y constantemente entonces se reunían de manera pública a castigar sus cuerpos, usualmente utilizando látigos, golpeando sus espaldas. También este movimiento llegó a ser oprimido por la iglesia, y entonces algunos se dedicaron a practicarlo ya en un carácter más privado.
También hubo otro movimiento más violento, conocido como de los taboritas. También llegaron a asociarse con aquellos seguidores de Hus, pero estos taboritas abogaban por el uso de las armas. Y entonces hubo un movimiento mucho más radical y violento en ese caso. Y lo mismo también podemos decir en el caso de aquellos que siguieron la idea de Hans Böhm, que eran personas que, pensando que ya este fin del mundo estaba cerca, no querían nada con el Estado y el hecho de estar tributando y que estar enriqueciendo entonces a las clases altas. En resumen, lo que tenemos que ver es todos estos grupos estaban ahí haciendo, como poniendo en punto de ebullición todo lo que se estaba dando. Aunque claramente nosotros no estamos diciendo que ejecutaron de manera adecuada esa oposición. Por otro lado, hubo aquellos que reconocían la necesidad de que muchas cosas tenían que cambiar, pero en lugar de acudir a movimientos más radicales y violentos, buscaron hacerlo por medio de renovar los estudios. Recuerdan que nosotros estábamos viendo esa época del Renacimiento. Y así como algunos querían volver a las artes, a la música, a la arquitectura, a la filosofía de la antigüedad, de rescatar aquella alta cultura griega y romana, también estuvieron aquellos que querían rescatar también los escritos de la antigüedad. Muchos de ellos estaban diciendo que producto de las copias y copias de los manuscritos, que todos esos documentos ya se habían llegado a corromper y que por tanto era necesario volver a las fuentes originales. Y con ellos estaba dando también un movimiento de algunos escribiendo obras seudónimas y atribuyéndolas a estas personas del pasado. Por eso ellos decían, es necesario que recuperemos esos documentos verdaderos. Y con ello nació este grupo humanista dedicado a la recuperación de los documentos de la antigüedad. Por supuesto, ese pensamiento también se trasladó dentro del círculo cristiano y muchos concluyeron que también con el pasar de los años el cristianismo se había vuelto muy complicado y que había perdido su rumbo original. Y que entonces para lograr esa reforma era necesario regresar a las fuentes antiguas y a la simplicidad del cristianismo original. En este caso, uno de los mayores exponentes es Erasmo de Rotterdam. Es un nombre que también aparecerá cuando estudiemos acerca de la vida de Lutero. Y aunque al principio se podía ver en él un aliado, vamos a ver que había una gran oposición entre Lutero y Erasmo. Pero cuando hablamos de Erasmo de Rotterdam como un humanista, tengamos eso en mente, ¿verdad? Personas que estaban muy dedicadas a esa recuperación de los documentos antiguos y de volver a esa primera forma del cristianismo, decían ellos. También hubo otro grupo llamado de los místicos. Entonces teníamos aquellos con movimientos más radicales y violentos o buscando siempre ese estilo de vida sencillo y de pobreza. Teníamos a los humanistas y tenemos ahora a los místicos. Ahora, aquí hay que hacer una distinción. En ocasiones el término se puede prestar a confusión porque hay hombres del Señor que también se adjudicaron ese nombre. Pero hay que distinguir entre aquel misticismo que estaba basado en la obra de Cristo, sus sufrimientos, su obra, y aquel que tenía un origen neoplatónico y que por medio de una meditación uno podía llegar a conocer al uno inefable que proclamaba el neoplatonismo. Entonces, cuando hablamos de estos místicos, estamos hablando de esa segunda vertiente que era peligrosa. ¿Por qué? Porque era un llegar a Dios aparte de las Escrituras y de la obra de Cristo, sino que se podía alcanzar por medio de una contemplación y de otras prácticas claramente no estipuladas en la Escritura. Entonces,
Este misticismo se esparció principalmente por la cuenca del Rin, y ahí fue donde aparecieron hombres como el maestro Eckhart, John Tauler, Enrique o Henry Suso, Jan van Ruysbroek, o como se pronuncie, y Gerhard Groot. Entonces, todos ellos estaban dentro de ese grupo que cómo llegar a Dios por medio de esa contemplación. Por ejemplo, el maestro Eckhart fue condenado como un panteísta, porque al final se estaba perdiendo esa separación entre el creador y la criatura. Si usted escucha la palabra panteísta por primera vez, es la definición de todas aquellas posturas que no distingan en quién es Dios, es decir, que Dios es un Dios trascendente que está por encima de lo creado, y que en cambio va a decir que al final de cuentas todo es Dios. Tiene su origen también de términos griegos, pan, que significa todo, y teos, de Dios. Entonces todo es Dios. Entonces al final, con esa contemplación del maestro Eckhart, se perdió y fue acusado como panteísta. En el caso del último que tenemos, de Gerhard, con él también nació un movimiento conocido como los hermanos de la vida común. Los hermanos de la vida común. Y fue un movimiento muy similar al de las beguinas y los vegardos, en que había un estilo de vida sencillo, donde se dejaban de lado los excesos y la riqueza, y que tenían como misión proclamar el evangelio y hacer el bien entre las personas. Entonces el movimiento en sí parece muy bueno, pero hay que recordar esas raíces místicas que tenía. Uno de los más famosos seguidores de este grupo de los hermanos de la vida común es un hombre llamado Tomás Kempis, que escribió el libro La imitación de Cristo. Si alguno ha escuchado el nombre, pues ese es el contexto en el cual fue escrito. Ahora, ¿por qué este movimiento tan útil como se ve en apariencia no llegó a prosperar? Bueno, la Iglesia Católica no iba a cometer el error que había cometido con los valdenses de oponérseles, sino que buscaron reconocerles y darles apoyo dentro de la Iglesia, y de esa manera, en vez de luchar contra ellos, los buscaron absorber, y así en última instancia este movimiento de los hermanos de la vida común fue cortado de raíz. Esto no quiere decir, ¿verdad?, de que ellos se vieran como personas aparte de la Iglesia. Muchos místicos se consideraron como hijos fieles de la Iglesia, y pocos confrontaron a la autoridad eclesiástica establecida. Pero la razón por la cual lo citamos es porque también muestra cómo algunos dijeron: nosotros no necesitamos estar dentro de la sombrilla de la Iglesia Católica para conocer a Dios. Y una vez más, sirvió para seguir madurando las condiciones necesarias para la gran reforma. Y finalmente el periodo cierra con la caída del Imperio Bizantino. Se recordarán que estaba Roma y estaba Constantinopla, y eventualmente ellos se llegaron a separar. Esta vertiente que siguió ahí subsistiendo estaba siendo atacada por los turcos constantemente, al punto que ya hacia el final de sus días solamente le quedaba Constantinopla. Eso era lo único que ya quedaba, y eso también eventualmente llegó a caer en el año 1453. Ahora, ¿qué implicaciones tuvo eso? Bueno, dentro de aquellas iglesias que estaban del lado oriental, de las cuales ya habíamos hablado, ¿verdad?, las iglesias que tenían un origen nestoriano, monofisita, también estaba la iglesia rusa. Entonces, con la caída de Constantinopla, ahora la iglesia ortodoxa rusa se proclamó como la tercera Roma, es decir, ahora nosotros somos la iglesia del Señor, y llegó a adquirir la mayor relevancia de todo este lugar. También, como consecuencia de la caída de Constantinopla, muchos de los estudiosos que estaban ahí huyeron al oeste y consigo llevaron muchos documentos de gran valor, manuscritos antiguos y demás. Y con eso podemos decir que quedó la mesa servida para lo que se conoce como la Reforma.
Ahora bien, ¿qué sucede? La gran mayoría de documentos acerca de la historia de la Iglesia, dependiendo la perspectiva que tengan, van a pasar por alto el periodo de la conquista. Como ustedes bien saben, Justo González es de origen cubano y él sí no pasa por alto todo aquel periodo de la conquista española sobre las tierras que luego iban a ser conocidas como América, y que también es digno que las rescatemos porque también tiene un impacto sobre el cristianismo en general, o sea, es parte de la historia de la Iglesia y sin duda acerca de lo que llegó a formar la vida religiosa de nuestros países. Muy bien, entonces, tenemos entonces este periodo de la conquista y la reforma. San Martín Lutero clavó las 95 tesis en el año 1517, es decir, ya habían pasado al menos 25 años desde aquella primera vez que Cristóbal Colón pisó suelo de lo que se conoce ahora como el continente americano. Entonces, cronológicamente, vamos a ver entonces primero algunos aspectos de la conquista española, y que no fue exclusivamente española, ¿verdad? También tenemos luego otros países europeos que se llegaron a involucrar. Muy bien. Yo creo que lo primero que todos tenemos claros es que al hablar de descubrimiento es simplemente un término que por fuerza de uso todavía permanece al día de hoy, pero que Colón no descubrió nada, ¿verdad? Cuando llegó ya había gente, entonces, y ya otros también habían viajado antes. Entonces, por fuerza de uso todavía esa palabra sigue con nosotros, pero no se puede negar que más que el hecho de que se descubrió algo o no, es lo que vino a suceder, porque a diferencia de las visitas que pudieron haber hecho vikingos o otros pueblos, es que esta vez sí tuvo un carácter permanente, o sea, llegaron para quedarse y vinieron a traer consigo la religión. Entonces, en ese sentido ya podemos decir que hay un gran impacto que no hubo antes. Y el hecho está entonces de que todos esos países europeos se van a expandir por la gran mayoría del mundo, tomando entonces todas estas tierras, más toda su influencia en África. Y en cuestión de unos 100 años, vamos a ver entonces cómo el número de personas que se llamaban a sí mismas cristianas aumentó de manera exponencial. Haciendo un poco de recuento de lo que algunos vimos en la escuela, bueno, recordarán que estaba la reina Isabel y estaba Fernando, y el movimiento se dio justo cuando España estaba a punto de convertirse en una potencia europea, y qué mejor manera, ¿verdad?, de también aumentar ese poder al tener dominio sobre estas tierras. Es decir, las personas, o el viaje de Colón era originalmente con un motivo comercial, cómo encontrar una mejor ruta. Las personas no creían en esa época que la tierra era plana, eso ya no estaba en la mente de las personas, sabían que era circular, y por eso entonces era que estaba la idea: si hacemos un viaje diferente al como hacemos, eventualmente vamos a llegar a la India. Obviamente no ocurrió así, pero no era porque ellos estuvieran pensando de que si la tierra era plana o lo demás, no, ellos sabían que iban a buscar una nueva ruta. Pero pasado el tiempo cayeron en cuenta que estaban en nuevas tierras. Cuando uno estudia esta época de manera particular, si no se tiene la óptica cristiana adecuada, se puede caer en dos extremos. Se puede caer en el extremo de ocultar los hechos tristes que hubo de asesinatos, de ese genocidio, o se puede caer también en el extremo humanista de solamente resaltar esa parte cruel que se dio y poner a todo el nombre de los cristianos como los únicos responsables de toda la matanza y masacre que hubo. Esto lo menciono porque de manera particular al estudiar de estos temas en la universidad, el enfoque de los profesores era ese, era como, bueno, vean todo lo que sucedió por culpa de la religión. Pero eso es también tener la vista muy corta. Pero por el otro, no podemos ignorar que en efecto hubo mucho abuso. Eventualmente,
Parte de los castigos que se les llegó a infligir a los nativos incluía cortarle las orejas, mutilarles las narices, al menor intento de sublevación. Algunas mujeres también fueron vendidas como esclavas sexuales, y el gran comercio también que se dio entonces de los aborígenes como simplemente una mano de obra esclavizada. En muchos viajes Colón llegó a enviar cantidades de personas en las embarcaciones, de las cuales no todos sobrevivían. Pero Colón profesaba ser él mismo un creyente, y muchos de los españoles que también llegaron. ¿Por qué fue que se dieron tales abusos? Hay que recordar que la esclavitud como tal no había sido abolida. En muchas partes todavía era vista como algo normal. Entonces, con la esclavitud como tal, muchos creyentes no tenían problema. El asunto era ya con los abusos que se estaban dando, como estos casos de estas matanzas y de castigos crueles que se estaban dando, donde sí algunas voces se levantaron. Y ahí es donde hay que recordar que no todos estaban dando su apoyo a estas prácticas. Hombres como Bartolomé de las Casas, que de hecho para el mundo es visto como un pionero de los derechos humanos, fue un hombre que se llegó a oponer a toda esclavitud. Él originalmente llegó a tener, él llegó a estas tierras recién conquistadas y le dieron su grupo de indios, dirían ellos, para que los tuviera como esclavos, pero eventualmente él los dejó libres y llegó a ser alguien que se opuso. Viajó varias veces a España para escribir en contra de lo que estaba ocurriendo y para denunciar las prácticas de sus coterráneos. Él incluso también tuvo mano de obra africana, pero también a ellos mismos los dejó libres, dando a entender que al final de cuentas toda manera de esclavitud era igualmente aborrecible. Otro hombre que también tuvo un papel fue Antonio de Montesinos, que también llegó a ser uno que se opuso. Otra voz también estaba Francisco de Victoria. Él también estaba dando argumentos contra todas las razones que daban. ¿Por qué? Porque el punto que Francisco quería demostrar era el siguiente: ¿cómo ustedes dicen ser o están queriendo reclamar derechos sobre una tierra que no les pertenece? Y de esa manera él se estaba oponiendo. Él dice, no pueden hacerlo con base a por ejemplo, que ellos no son creyentes, que ustedes llegan a decirles la verdad del Evangelio y que al principio no lo acepten, porque originalmente los que estaban aquí eran ellos, aunque él estaba a favor de que se les predicara la verdad. Y muchas otras más razones que se daban. Por supuesto, todo eso contó con el apoyo de la Iglesia Católica. Estuvo el patronato real, donde ellos estaban ya también organizando cómo era que cada iglesia que se iba a establecer ahí debía funcionar y cómo iba a funcionar la recolección de dinero, pero también por medio de las bulas papales. O sea, muchos de los que llegaron a hacer lo que estaban haciendo, lo hacían porque contaban con ese respaldo. Había una misión que se llegó a mezclar, es decir, estaba el interés político de expandir el poder sobre las tierras y estaba la misión espiritual de que estas personas escucharan acerca del Evangelio o acerca de Cristo. Pero en medio de todo ello, todo se mezcló. Un caso muy claro eran las encomiendas, donde usted ponía a una persona a cargo de otro para que él le trabajara, pero usted se tenía que comprometer a enseñarle los rudimentos de la fe cristiana. Entonces vemos cómo todo estaba mezclado. O sea, usted está participando en tener a alguien como esclavo, pero a la vez le está enseñando acerca de la verdad del Evangelio. O al menos esa tenía que ser su compromiso. Hay mucho más que obviamente se podría decir de todos estos periodos de la época colonial, de cómo se fueron estableciendo los virreinatos y demás, cómo fueron cayendo los grandes imperios que estaban antes, los incas, aztecas y demás. Pero el punto es recordar, aún de la misma corona española, la reina Isabel tenía ese interés de que las personas escucharan y fueran adoctrinadas, pero también no quería que aquellos conquistadores que viajaban adquirieran mucho poder, porque recordemos que ya el feudalismo había terminado y no querían verlo resurgir al ver ahora hombres que iban
a estas nuevas tierras, a adquirir mucha tierra y a hacerse poderosos. Entonces, por eso esa misión siempre se vio manchada de intereses mixtos. Y por supuesto, entonces, podemos decir que al final de cuentas esa cúpula de la iglesia pues fue como un brazo de los intereses políticos. Otro movimiento también que se daba era el llamado requerimiento. Usted llegaba con un documento a los nativos, donde llegaba con un plan de que se rindieran pacíficamente, de que no era necesario recurrir a la violencia, pero obviamente estaba en un idioma que ellos no conocían. Entonces, al oponerse, algunos de estos conquistadores decían: aquí tenemos el permiso para entonces ahora sí atacarlos y hacer uso de la fuerza. Otro aspecto que no podemos olvidar y que también tiene gran relevancia para nuestros días es el sincretismo. Sincretismo también significa dos o más cosas que se vuelven en una. Entonces, en el caso de la religión católica, esta se llegó a mezclar con muchos elementos de las religiones que ya tenían los nativos y aparte la que tenían los esclavos africanos que eran importados. Recordemos que los esclavos africanos llegaron a ser necesarios porque muchos llegaron a morir, muchos nativos, y ya habían sido diezmados, no solamente por el aspecto de la violencia o de la venta y traficarlos hacia otros continentes, sino también las mismas enfermedades. Habían enfermedades para las cuales sus cuerpos no estaban preparados. El punto fue que había esclavos africanos más las religiones propias de los nativos del continente americano, que no desaparecieron, estaban ahí clandestinos todavía viviendo, y luego llegaron a resurgir disfrazados de piedad católica. Hay en países donde esto es claramente puesto en evidencia, muchas regiones en Perú, donde hay festividades que son claramente de un origen pagano, pero que cuentan con la bendición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca se ha opuesto a este tipo de prácticas porque les conviene mantener a las personas dentro de sus alas, por decirlo así. Lo mismo es lo que sucede con las apariciones o las supuestas apariciones de muchas vírgenes. La Iglesia Católica solo reconoce como apariciones oficiales de María, por decirlo así, ciertos eventos muy particulares, por ejemplo la Virgen de Fátima. Pero ¿qué de todas? La Virgen del Mar que está en el puerto, o la Negrita de los Ángeles. No hay ninguna voz oficial que diga: no, nosotros no la reconocemos. Pero como no está esa posición oficial, entonces igual es contada dentro de las personas para seguir alimentando su fe en estas cosas. Entonces lo mismo ha ocurrido con todo ello. Nunca ha habido una voz oficial oponiéndose ante todas estas mezclas que se llegaron a dar de supersticiones, chamanismo y demás. Ahí están, siguieron con vida y algunas continúan hasta hoy. Sabiendo que entonces que para cuando llegamos a Lutero todo eso estaba ocurriendo en estas tierras, ahora sí podemos hablar entonces de que estamos llegando al periodo de la Reforma. Ahora bien, la fecha oficial que se le da a la Reforma es el 31 de octubre del año 1517. ¿Por qué? Porque en ese año fue que clavó Lutero las 95 tesis por las cuales es conocido. Estas tesis, que iban en contra de las indulgencias de la Iglesia, llegaron a estallar y se llegaron a reproducir. Ya la imprenta estaba disponible y el documento fue de conocimiento de muchas personas. Escrito originalmente en latín, también fue traducido al alemán y muchos lo tuvieron disponible y pudieron enfrentarse ante la realidad de lo que estaba ocurriendo. Recordemos, aunque hubo muchos movimientos reformadores antes de Lutero, fue en esta época que ganó un impulso que ya no pudo ser resistido. El mismo Lutero, que nació en el año 1483 y fue hijo de un minero humilde, estudió en una orden agustina.
Y por mucho tiempo, él llegó a batallar contra su pecado y la idea de la justicia de Dios. Es conocido expresiones de Lutero donde él habla de que llegó hasta odiar a Dios, porque no podía reconciliar ese aspecto de la justicia de Dios. Y la carga de su pecado lo acosaba constantemente. Cuando él llegó a viajar a Roma, pudo caer en cuenta de la gran corrupción que ahí se estaba dando y cómo esas indulgencias eran vendidas como si nada. Y en el caso particular de Alemania, estas ventas que se estaban dando con el fin de poder terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, estaban siendo llevadas a cargo de un hombre de apellido Tetzel. Y ese era un vendedor muy hábil, jugaba con el miedo de las personas. Aunque la frase se entiende que no necesariamente es de su origen, sino que lo podemos trazar antes. Lo que él decía se podía resumir exactamente en esa frase: en el momento que el sonido de la moneda cae en el cofre, esa alma es liberada del purgatorio. Y así era la manera de predicación de él. Le decía a las personas: ¿cómo puede ser que ustedes tengan su dinero con ustedes mientras están las voces de sus padres, de su madre, de sus hermanos, de todos sus parientes queridos clamando y gimiendo castigos innombrables? Claro, con esas palabras, y usted le suma además eventos en los cuales él mismo podría poner su mano en el fuego para hacerle ver a las personas los horrores de los fuegos del infierno. Muchos daban lo que podían dar. Esta venta indiscriminada de indulgencias, de pretender el favor de Dios a cambio de una suma de dinero, claro que hallaba eco en la vida de Lutero. Y él decía, o sea, si el Papa tiene el poder de liberar a las almas del purgatorio, ¿por qué lo hace a cambio de dinero? Si puede hacerlo, ¿por qué no lo hace por amor y misericordia? Eso estaba en las tesis. Pero no solamente estaba este aspecto abiertamente corrupto, sino que estaba en su propia vida. Y fue estudiando la carta de Romanos que tiempo después de mucha lucha, Lutero pudo ver el pasaje de Romanos 1:16 y 17 como esa luz que él necesitaba. El justo por la fe vivirá. Y entender entonces que no era necesaria ninguna indulgencia, ningún favor papal, sino que la salvación era exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Y ese mensaje entonces es el que va a llegar a ser proclamado. Por supuesto, eso trajo consecuencias. Después de la dieta de Worms en el año 1521, que está ahí mencionado como un episodio famoso en su vida, él fue exiliado y estuvo en el castillo de Warburgo. Y en ese castillo él se dedicó a la traducción del Nuevo Testamento al alemán, poniendo entonces a disposición de las personas las Sagradas Escrituras en su idioma. La vida de Lutero es amplia y toda su obra, pero aquí simplemente aprovecho para hacer un paréntesis. Cuando hablamos de él, tampoco es que estamos diciendo que todo lo que Lutero enseñó nosotros lo apoyamos. Un ejemplo de ellos es lo que conocemos como la consubstanciación, o lo que en los luteranos van a llamar la unión sacramental. Ustedes ven que constantemente cuando estamos hablando de la historia vemos que muchos se oponían a esa doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Y bueno, con justa razón, estaban diciendo que literalmente ese vino y ese pan se estaba convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Lutero no llegó a rechazar esa postura de manera completa, sino que abogó por una llamada la consubstanciación, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo está presente en los elementos, pero no se convierten en, o sea, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero el cuerpo de Cristo está ahí presente. Tampoco es nuestra postura. Entonces, simplemente para destacar que el hombre no estuvo sin errores, pero sin duda fue un instrumento en las manos de Dios para que Europa despertara de la oscuridad en la que se encontraba. Otras obras de él tenemos la esclavitud de la voluntad. También estaba en Lutero esa posición de que
lo que conocemos como libre albedrío no es como tal. La voluntad está sujeta a la naturaleza de la persona. Y en el caso del ser humano, está inclinada hacia el pecado. La voluntad no es verdaderamente libre en ese sentido, sino que hace según su naturaleza. Hay más cosas que se podrían contar de manera anecdótica de la vida de este hombre, pero apliquemos un poco de lo que hemos visto esta mañana. Si los eventos de lo que conocemos como la Reforma Protestante llegaron en el año 1517, ¿qué hubiera podido ocurrir si hubiera sido Colón o cualquier otro, hubiera llegado después de que la Reforma Protestante se estaba gestando? Es una pregunta que nosotros no podemos contestar porque no conocemos todas las cosas. Dios sí sabe la respuesta. Y cualquiera que haya sido el resultado de un camino como ese, lo que sabemos es que lo que Dios permitió fue que en el año 1492 se diera ese primer contacto que desencadenaría la llegada de todas estas naciones europeas, estando aún en ese estado corrupto de la iglesia. Y nosotros que confiamos en un Dios que es soberano y sabio, eso ha sido lo mejor. Llegó una iglesia decadente, que claramente no fue ese bastión contra lo que estaba ocurriendo, y que tenía todavía un gran déficit en su teología. Por ejemplo, aunque podemos alabar la obra de Bartolomé de las Casas, él tampoco partía de una concepción adecuada del hombre. Él veía que los nativos eran gente dócil, afable. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, sabemos que no hay tal cosa descrita para ningún ser humano. Todos nos hemos desviado, no hay justo ni aun uno. No, aún esos indios o nativos, o como les quisieran llamar, eran también corruptos por el pecado. Y no era gente buena que se le podía simplemente pensar de que lo que necesitaban era algo de ayuda para que conocieran de la verdad. No, lo que necesitaban era la misma obra que toda persona necesita, una acción sobrenatural del Espíritu Santo que los regenere. Pero esto fue lo que ocurrió. Dios, en su divina voluntad, permitió que este fuera el momento en que se diera el acercamiento de estos pueblos, y que explica por qué la gran mayoría de los países latinos son católicos. Pero Dios tampoco dejó a lo que luego sería el continente americano en las penumbras. Lo que luego llegó a ocurrir con la Reforma Protestante no se quedó solamente en Europa. Aquí también nosotros luego llegamos a tener personas que van a llegar con el mensaje de la palabra de Dios y diciéndonos: conviértanse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y aquí al día de hoy, que estamos muchos siglos después de todos esos eventos, si usted está aquí hoy escuchando la palabra de Dios en su idioma, dé gracias, porque tiene acceso a la verdad. Es lo que hemos estado memorizando esta semana. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese fue el fin de la ignorancia. Al principio llegó obviamente en medio de un movimiento sanguinario, codicioso, pero llegó. Y hoy usted tiene la palabra de Dios consigo. Porque así como podríamos preguntarnos por qué no ocurrió después de la Reforma Protestante, pues también podríamos preguntarnos cómo serían estas tierras si hubieran sido conquistadas en cambio por los musulmanes. Tampoco podemos saber la respuesta a ello. Dios lo sabe, porque Él sabe qué hubiera ocurrido en cada escenario. Y de nuevo, en su infinita sabiduría, este es el resultado que ha permitido. Y lo que yo sé es que al día de hoy, yo sé que hay un Dios vivo y que ha hablado por medio de su palabra. En segundo lugar, tampoco podemos
pasar por alto las implicaciones de esta doctrina de la justificación por la fe. Uno quisiera pensar de que eso quedó atrás, de que la gente pensando que por penitencias, que por dar cierta cantidad de dinero, podía contar con el favor y la bendición de Dios. Pero hacemos un recorrido por lo que ocurre hoy y vemos lo mismo. Que usted puede poner una semilla, que usted puede dar cierta cantidad, Dios le va a retribuir, que Dios quiere lo mejor para ti. Un mensaje que se aparta completamente de la verdadera realidad. No, usted está muerto en sus delitos y pecados y solamente en Cristo hay vida eterna. Y que la única esperanza que usted puede tener de presentarse justo delante de Dios es que la justicia de Cristo le sea imputada, que sea puesta a su favor. Entonces yo creo que aunque la frase ha prevalecido y que posiblemente Lutero no la expresó así, aunque sí de manera similar, tiene una gran razón. O sea, esta doctrina de la justificación por la fe es tal de que la iglesia se sostiene o se cae sin ella. Entonces que esto nos anime a nosotros a seguir indagando en los anales de la historia, pero siempre con esa óptica cristiana, no comprando la versión humanista que solamente quiere enfocarse en ciertos eventos y tampoco ocultando lo que ocurrió. Sí, hubo creyentes genuinos que participaron de esas atrocidades, pero gracias a Dios ahora tenemos mayor luz y comprensión. ¿Cuándo? Cuando volvemos a su sagrada Escritura. El Señor les bendiga.